A entrar aquí al bloque. Les saluda, saben, su conductor Ricardo Camela. Aquí en controles Chapu. Chapu, no quiero ventilarlo, pero hay algo pendiente, campeón. A ver, esperemos te pongas al corriente, por favor. ¿Qué fue? Pues ya lo decimos, ¿no? Debo una taza. Porque le iba a la América. Pero bueno, vamos a entrar al programa. Mira, esa carita de, es que mis águilas, pero muy bien, vamos a entrar al programa, segunda parte del programa. Presentamos a nuestro compañero en controles, Javier Águila. Javi, muy buenas tardes. Así es, pues muy buenas tardes. Y como cada martes... Pues, no habías estado con nosotros, el primer bloque ya no cabíamos. No cabíamos. No, pero qué bueno que estos chavos nos vinieron, nos vinieron a acompañar hoy. De la asociación recibirlos, sí, así es. Humanista. Así es. Y pues ahorita vamos a hablar de un tema bien, muy interesante porque... Fíjense que... No lo hemos tratado en el programa. No, todos recuerdan, solamente el sismo del pasado 19 de, así es. 19 de septiembre. Martes A la 1 de septiembre. Y fíjense lo que son las casualidades, ¿no? El día domingo, a eso de las 9:15. Así es. Otra vez volvió a temblar. Así es. ¿No? Cuando ya todos estábamos entre pensando... 5, 4, así es. Y bueno, y esto es lo más, no triste, pero sí es un punto que se debe tocar. Cuando ya todos estábamos pensando en cualquier otra cosa, o sea, estamos pensando en las elecciones, que en la serie de Luis Miguel, que en el fútbol. Oye, ese Luisito Rey, ¿no? Es un desgraciado. Cuando nos encontrábamos pensando ya en cualquier otra cosa, incluso ya estábamos hasta olvidando que había el debate. Que había temblado, el debate exactamente también. Otra vez, vuelve a temblar. Quizá no con una gran magnitud, quizá no hubo afectaciones, quizá solamente se generó la movilización de algunos, ¿cómo se dice? De las administraciones públicas, es la palabra que estaba buscando, pues obviamente para hacer las revisiones pertinentes, para ver que todo se encuentre bien, ¿no? En la Ciudad de México pues sí se activó la alerta sísmica, sí hubo gente que salió de sus casas, y aquí viene como que, ahora sí, el meollo del asunto. ¿Qué pasa después de... ¿Qué ocurre cuando pasa todo eso? Ya vivimos esa parte que a todos... Ahora sí que yo puedo decir que... Poder decir, como ellos comentaban del tema de la restauración, en nosotros los seres humanos, como la reconstrucción, ¿no? Sí, claro. Persona, oye, Javi, perdón que te interrumpa, yo sé que te encanta hablar y tema te apasiona, pero por eso viene el invitado. Presentamos de nueva cuenta acá al psicólogo Sergio Pérez. Muy buenas tardes, Sergio. Richard, Javi, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por venir, Sergio. Y bueno, antes de que Javi se coma el micrófono otra media hora. A ver, mi querido Sergio, yo la primera pregunta que le tengo es: claro, ¿tú dónde estabas en ese momento del sismo del 19 de septiembre? Regresando del trabajo de mi universidad, exactamente. En la calle. En la calle 12 Oriente. 12 Oriente. Sí, claro. Me tocó desafortunadamente ver un fallecido. Muchísimas personas en crisis, muchísimas personas lesionadas, obvio, porque tú, como sabrán, el centro fue uno de los lugares más afectados acá, en Puebla, ¿no? En Puebla capital. Entonces sí me tuvo que tocar desafortunadamente esa situación, en esas calles. Oye, ¿no? Fíjate lo que tú comentas ahora, Sergio. Hablamos mucho nosotros de las lesiones físicas, pero yo creo que hay veces que lesiones que son irreversibles son las mentales o emocionales. Claro. ¿No? El ver, por ejemplo, el presenciar eso, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte, la verdad. Yo les puedo decir que tengo una historia ya dentro de esa misma área, no tanto como psicólogo, pero sí como rescatador. Pertenecía al grupo de rescate de alta montaña. Entonces, al fin y al cabo, ya estoy preparado para ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero no, a pesar de que ya estás preparado, no sales exento de... No es fácil ver una persona fallecida, no es fácil encontrarse en las situaciones, porque en primera tienes que pensar en ti, en tu familia y en tus seres queridos, ¿no? Como amigos, conocidos y allegados, igual, ¿no? Oye, y ahorita que estás, fíjate, ahorita venimos a platicar con Sergio de un tema en específico, pero se ha ido como, ahorita lo que le estás platicando, como deshojando, ¿no? Claro. ¿Por qué entraste, a ti por qué te dio por entrar esto de rescate? ¿Cuál fue el principal motivo? Mi principal motivo va a ser muy cómico, la verdad, pero fue por una apuesta. Ah, caray. Sí, fue por una apuesta. Oye, se hacen las apuestas, soy yo aquí en el programa. Yo también tengo que pagar, perdió el Toluca. Sí, hasta Toluca, Sergio.
Oye, hubiéramos apostado, caramba, se me fue. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es Mira, historia de...? fue una apuesta porque yo afortunadamente tengo un amigo que él ya está más metido en lo que es el área de emergencias, que me invitó a escalar a la Malinche, subí la Malinche, me gustó, y en eso hicimos una apuesta de ver quién asistía al grupo de rescate. Pero me gusta, Sergio, tu sinceridad. Yo soy directa, la verdad. Sí, fue eso, ¿no? Y yo no soy de esa, yo la verdad, pues no. Respeto mucho. Mi tío también perteneció al Cruz Roja. Cuando él me platicaba de la ascensión que tuvo hacia el Popocatépetl, dije, ay, algún día, quién sabe, pero algún día. Y entré a este grupo, que por cierto, un saludo a todos mis amigos, compañeros. Saludos a los compañeros de Sergio. No me olvido de ustedes. No me olvido. Muy bien. Ya se nos subió la fama. Ay, ahorita que salga. No, y me agarró, me atrapó, ¿no? El humanismo, el compañerismo, el aprendizaje, las cosas que yo fui adquiriendo a través del tiempo, que estuve casi 9, 10 años ahí, porque entré a los 17 años por cuestiones familiares y tiempo, desafortunadamente tuve que salirme. Sí, me atrapó, sí, y pues ahí empiezas a relacionarte con ese tipo de circunstancias, ¿no? Y la verdad sí fue muy importante en mi vida haber entrado en ese grupo. En primera porque me ha abierto muchísimas puertas, en segunda porque conocí muchísimas personas con un enorme corazón humano, sí, porque para estar ahí tienes que tener corazón, tienes que tener vocación, y ya, como yo les digo, ya no son mis amigos, hermanos. Oye, Sergio, también estás comentando, yo creo que también sabes quiénes eran unos buenos rescatistas, nuestros políticos, ahora con los grandes, ¿verdad? Los diputados y senadores que tenemos tan maravillosos, ¿verdad? Sí, imagínate todos los que nos encontramos. Ibas a preguntar algo, Javi. Dime. No, fíjate que ahora sí que qué agradable sorpresa que nos comentes esto. Sí. Fíjate que bueno, nosotros, como ya lo habíamos comentado en algún momento, pues este espacio está encaminado a tratar arte, cultura y prevención de desastres. Claro. Fíjate que eso que dices es cierto, a veces llegas a colaborar con ese tipo de instituciones, personas. Yo estuve trabajando un tiempo con K9, igual en búsqueda y rescate. En búsqueda y rescate, en específico de estructuras colapsadas. Entonces es un trabajo muy interesante, sí, ¿no? Y que igual, como tú lo comentas, vas conociendo gente, vas aprendiendo de las situaciones que vas, ahora sí que en las que te vas capacitando. Pero fíjate que algo bien interesante, que va muy relacionado con el tema que estamos tratando en este momento. Hace algunas semanas tuvimos una entrevista con un grupo de rescate de K9 de aquí de Puebla. Claro. Y pues nos contaban dentro de sus anécdotas cómo es que a ellos les toca ir a apoyar a la Ciudad de México durante esta contingencia, durante el sismo, después del sismo. Y nos cuentan algo, ¿no? Que el ir y escuchar a la gente, el decir, por favor, ayúdeme a este rollo, ¿no? Uno de ellos nos decía, a mí me ganó, yo no pude con tanto, son demasiadas emociones. Y yo creo que basta, para hablar de esto, todos los ejemplos que fueron circulando a través de las redes sociales, ¿no? El soldado que por la impotencia pues terminó hasta llorando, ¿no? Ahí en las ruinas de un edificio colapsado. De toda la gente que se solidarizó para poder llevar ayuda. A mí me tocó estar en algunas comunidades después de repartir víveres con un grupo de paramédicos. Pero aquí, ¿qué viene después de todo esto, no? O sea, vamos a ver si entramos al medio del asunto. Vienes antes de que empieces con el tema, con el medio del asunto, como dice Javi, también como comentas tú, cómo las palabras en ciertas circunstancias de la vida cobran otra dimensión, ¿no? Un simple ayúdame, o un necesito esto, el otro, como que también te da otro, así como dices tú, Javi, te mueve fibras, como que también no somos de piedra. Sí, claro. Y bueno, yo quiero, ahora sí que quiero que nos empieces a explicar un poco de qué circula en la mente de una persona después de haber vivido algo así. Y para eso pues, yo quiero ejemplificarlo con lo que a mí me llega a suceder. A pesar de, ya sabes, la barba, la voz, No. Qué bueno que no teníamos varón y no nos habíamos percatado. La verdad. Dice Javi.
se queda al menos una sensación de incertidumbre, al menos en mi caso yo te puedo decir, de estrés, que de repente cuando sientes vibrar algo, estás en la calle parado y están pasando los autobuses y vibra el piso, dices, está temblando, o estás en tu casa, te quedas comiendo, como de repente sí, pasa lo mismo, no pasa el transporte público y pues obviamente esto hace que el piso vibre. como que uno mismo se sugestiona, ¿no? Sí. Llega a pasar, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué circula detrás de todo esto? O sea, ¿qué hay dentro de nuestra cabeza? ¿Qué estamos pensando? ¿Es estrés, es adrenalina, es miedo, o sea, no sé, tú nos puedes explicar qué pasa? Porque al menos yo sí, pues no estoy con el corazón en la mano siempre. Pero estás muy a la expectativa. A la expectativa, y bueno, rápidamente lo comento. Pues, ahora sí que uno de los temblores a nosotros nos agarró en programa. Curiosamente en un programa. Wow. En un tercer, cuarto piso. Y afortunadamente sí. el trabajo que desarrollamos aquí nos enseñó a saber qué hacer. Y en ese momento fue quedarse... No. Seamos sinceros, mantuvimos la calma por Javi. Ahora sí que en ese momento pues lo mejor que pudimos hacer fue quedarnos quietos, calmados, no entrar en pánico y pues, estábamos en una zona relativamente tercer segura. Cuarto piso. Exactamente, estábamos en un tercer cuarto piso, afortunadamente estábamos bajo una trave, bajo una columna, entonces pues, por ahí todo bien. Pero la pregunta es, ¿y después de eso? O sea, ¿qué sensación queda? ¿Qué debemos hacer después de eso? ¿Es bueno externarlo, bueno platicarlo, buscar ayuda? ¿Qué podemos hacer? Y esa somos clavados. Y esa yo creo que es la pregunta más importante. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de esa sensación? Porque tú puedes decir, es que yo soy muy rudo. A mí no me da miedo nada. A mí no me da miedo nada. Y móitelas. Pero por favor, ya nos echamos media sesión. No. Adelante, no, está bien. En primera, por todo lo que están diciendo, es interesante conocer primero lo que está pasando con nosotros en torno al tema, ¿no? ¿Por qué llegó esta situación tan fuerte? En primera, no sé si ustedes les acuerdan del temblor del 99. Sí. Que fue casi de la misma magnitud. Parece que fue en septiembre también. Creo que sí fue por esas fechas. También de la misma casi magnitud. ¿Por qué? Porque también hubo daños. Sí. A diferencia del 99 al 2017, son primero los medios de comunicación. No teníamos tanta información a la mano que nos demostraran la magnitud de la situación. ¿Por qué? Porque anteriormente pasó esto. Pues creo que en el 99, ayúdenme ustedes, no tenemos Facebook. No, creo que seguimos con celular ladrillo, ¿no? No había WhatsApp. El WhatsApp no había WhatsApp. Era puro mensaje y llamadas. Y celular nuestro ladrillo, ¿no? Los que tenían. Porque no todos éramos. Y televisión y radio. Incluso teléfono, no todos teníamos teléfono. No todos teníamos teléfono. Entonces no conocíamos eso. Entonces se dan cuenta, a diferencia de esas fechas, a diferencia de estas, la situación de estrés que se manejan, de recuerdos, de ansiedad, de estrés postraumático, es mayor a la anterior. Por eso entonces nos conviene más estar desinformados, de cierta manera. Hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto, claro. Lo que empieza a pasar en la cabeza después de todo esto es la ruptura del ciclo vital. ¿Cuál es la ruptura del ciclo vital? Nuestra integridad física, ¿sí? ¿Por qué? Por esa misma razón, ¿no? Vimos situaciones, vimos imágenes, vimos imágenes no precisamente y no exactamente de adultos, también vimos de niños, animales, personas que perdieron casas, personas que perdieron la vida desafortunadamente, ¿sí? Las vimos porque sí las vimos, por Facebook, por WhatsApp, nos las compartieron. Y eso, créamelo, como lo acabo de decir, no es nada fácil. Oye, y tú lo comentaste al inicio también del bloque, también en la zona donde más pegó fue en el centro. Fue en el centro, sí. Y pues nosotros estábamos, igual tú vives por acá, igual nosotros trabajamos por acá y sí. Y ahora, y eso es a pequeña escala, eso lo vimos de Puebla, pero después empezaron a pasar imágenes de México. Morelos, de Oaxaca, de Chiapas. Entonces, imagínense toda esa información de catástrofe en nuestro cerebro. Es un mundo, es una catástrofe. Fíjate, y estamos empezando con esto de la crisis. Entramos a varias vertientes y varios temas.
¿será irresponsable de los medios de comunicación saturarnos así de imágenes y videos? Yo incluso a mis alumnos se los platico cuando doy exactamente este tipo de clases, que sí, es algo imprudente. ¿Por qué? Porque para mí siempre es dicho que los medios de comunicación es un puente para conocer lo que se requiere, lo que ha pasado y lo que se requiere después de lo pasado. Pero desafortunadamente hay ciertos tipos de medios de comunicación cuando se introducen más, ¿no? E imagínate que tú, Richard, es un ejemplo, has perdido tu casa o ciertas cosas, viene un medio de comunicación y ¿cómo se siente usted después de haber, si ya medio lo estaba asimilando y después te empiezan a hacer recordar la situación? Entonces viene otro golpe. Fíjate que, Sergio, ves como nosotros en comunicación lo manejamos alguna vez, el famosísimo análisis de cultivo. Sí. Que la gente, los medios te buscan sembrar en la gente, no, pues que se vea lástima, tristeza, empatía. Uno como yo, perdió su casa y como que también, imagínate, tú a lo mejor dices, no, pues tú lo llevas de cierta manera, pero empiezas a ver ese tipo de contenidos y hay veces que a lo mejor se escucha fuerte que tú mismo te sensibilices, claro, te terminas deprimiendo tú mismo también. ¿no? Sí, y fíjate que, bueno, al menos en el trabajo que nosotros hacemos en comunicación, sí tenemos una gran responsabilidad. Sí. Porque el mover determinadas imágenes que giren en torno a un fenómeno como este puede generar impactos negativos, positivos, que no sabremos hasta dónde puedan tener, hasta qué alcance puedan tener, claro. ¿No? Por ejemplo, yo escuché muchos comentarios después del sismo que decían, es que a los medios solo les interesa exponer, claro. ¿no? Pero también había otros que decían, es que están documentando, están informando qué está pasando, ¿no? Pero fíjate que eso que acabas de comentar, yo también lo he dicho en determinado momento, siento que nosotros tenemos un acceso desmedido a la información, no es malo. No. Lo malo es que no sabemos cómo asimilarlo. Exacto. Más que utilizarlo, asimilarlo. Sí. Esto que estás comentando en este momento, el hecho de decir, bueno, ok, ya pasó, sí hubo afectaciones y en este momento estoy viendo todo lo demás, o sea, me abruma completamente más. En determinado momento, lo adecuado sería decir, ¿sabes qué? La apago. Por un momento. Para evitar pues estar pensando en cosas negativas, ¿no? Porque pues la mente humana después de un suceso de ese tipo bueno, yo lo quiero ver así, corrígeme. Sí, no. Sí. Se vuelve tan frágil, sí, a determinados estímulos y los cuales pues tú no, por ejemplo, visto desde otro punto, ¿no? Por ejemplo, a mí tiembla, yo me quedo nervioso, yo me quedo así. Claro. Y si pues tú llegas y me dices de juego, está temblando, yo puedo reaccionar así de jajaja, o ay, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, claro. ¿no? Eso podemos decir que se llama estrés. Sí. Estrés generado por, uno, ahora sí que la contingencia del sismo. Sí. Y dos, el hecho de estar recordando, ahora sí comienza la canción del Tri, porque recordar es vivir, todos queremos vivir más. ¿No? O sea, yo quiero... Es la nostalgia, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando suceda? O cuando, bueno, no es que estemos pensando o queramos que vuelva a pasar, ¿no? Fíjate también, antes de que nos comente Sergio, yo creo que esto que comentas es como una combinación entre o agudizamos los sentidos o generamos una sugestión bárbara. Que ya todo le vemos, ¿verdad? Todo le encontramos forma, ¿no? Sí, pero adelante, Sergio. Sí. Bueno, a todo lo que comentó Javi, lo primero hay que ser realistas. ¿Sí? Hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque el hecho de que digamos, ya pasó, ya no va a pasar nada. Es lo que siempre pensamos. Que eso es lo que a veces, desafortunadamente, y es un error que tenemos, está mal. ¿Por qué? Porque estamos debajo de una placa tectónica que constantemente, y aunque no se sienta, se sigue moviendo. Entonces hay que ser realistas que en ese sentido, que estamos encima de tierra que está en movimiento constante y que en un momento u otro va a poder volver a pasar. Oye, ¿sabes qué aplicamos, Sergio, nosotros de mexicano promedio? Chila, ya se partió la... pero vieja, ya no vuelve a pasar, pero como que ya está cayendo...
no vuelve a pasar, No, aguanta otro, no pasa nada. realmente. ¿Y qué tal después? Cierto. Fíjate que en el camino de este trabajo, y con todas las personas que afortunadamente nos han ofrecido sus Sí, tratamientos, sí, claro. no, sí, y un saludo a todos. Tenemos que hacer nuestro Sí. convivio con todos. Sí. Sería buena idea. Sí. Entonces, imagínate que siempre ha resonado un término, ¿no? Que es memoria histórica. Sí. O sea, el no recordar lo que ha pasado y pues por ende no, pues estar viviendo siempre en la, vamos a llamarlo así, en la incertidumbre, a pesar de poder tener a la mano las herramientas para Claro. poder, pues sí, desarrollar estrategias para poder estar más seguros, porque decirte que ya no tiemble es imposible, No, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, entrando de todo lo que es esto de prevención de desastres, yo creo que hasta apenas hasta este punto, hasta estas fechas, en la que las personas encargadas de resguardar la seguridad de la población civil, Sí. es que le están empezando a poner atención a lo que es este aspecto psicológico, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después? Yo en esta ocasión ya empecé a escuchar brigadas de primeros auxilios Psicológicos. exactamente, que atendían a la población. Fíjate que yo me he topado a lo largo de, pues, ahora sí que, pues de mi vida, ¿no? Claro. Me he topado con personas con historias y muchas o algunas de estas me han dicho que sabes que después de este suceso, después de esto, pues yo no pude seguir ahí, ¿no? O sea, sí te puede montar raras. Por ejemplo, muchas familias que vivían en México después del sismo salieron de ahí y vinieron a vivir a Puebla, Emigraron, en sí. Tlaxcala, porque por el miedo a que volviese a suceder. Y esto genera pues, estrés que puede conducir a algunas otras, vamos a llamarlo, se me fue la palabra, que te puede llevar a tener otras afectaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese nivel de estrés puede llegar a perjudicar tu salud, ¿no? Sí. Entonces, aquí la pregunta sigue siendo, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Ok, después de ser realistas, vamos a tomar en cuenta que tenemos que utilizar todos los sistemas que tenemos para poder adaptarnos a la situación, Ujú. ¿sí? Porque desafortunadamente no todos tenemos la posibilidad de emigrar hacia otros lugares menos inestables como Sí. en esta área céntrica. No. El colchinito, ¿verdad? Como que el dinero debajo del colchón no es el suficiente. Ándale. Entonces, en primera es eso. Después buscar exactamente la utilización de esas herramientas. ¿Por qué? Porque es una adaptación del sistema a las situaciones. Exactamente es eso, las crisis. Las crisis es una inestabilidad, ¿sí? De cual esa inestabilidad no nos permite utilizar las herramientas para poder resolver problemas. Esto es lo que pasa en las crisis. Cuando llegamos a sentir algo, nuestro sistema totalmente entra en un shock. ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Me hago? ¿No hago? Entonces, primero tenemos que tener idea de que hay que cambiar la forma de ideas, de herramientas y de aprendizaje que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? De aprendizaje y herramientas. Herramienta es una, porque tenemos internet, ya tenemos internet, ya tenemos incluso hasta manuales en PDF ¿cierto? que podemos descargar. Sí, claro. Sí. Del internet del vecino. No. Podemos descargar. ¿Para qué? Para informarnos. Porque una persona que se siente más preparada es menos propensa a sufrir esto. Cierto. ¿Sí? 2. Después, relajar hasta cierto punto nuestro sistema. ¿Cómo vamos a relajarlos? Bueno, buscar la forma de que nuestra cabeza no esté pensando en ciertas situaciones como en pensamientos negativos, como decía, ¿no? Así es. Los pensamientos negativos e incluso a veces, ¿y si tiembla en la noche? ¿Y si tiembla? Sí, ¿Y si me agarra donde los hubieras. Sí, no, pues yo hasta de una forma En ya... calzones o en pijama, yo voy a salir así a la calle. Ándale. Oye, pero ¿tú crees, Sergio, que el pánico sea hereditario? ¿El pánico? El pánico Es aprendido. Es aprendido. Es Se va aprendido. adquiriendo. Es aprendido. Sí, imagínate, tú pequeño, llega un temblor y entra en pánico las gentes que están alrededor Y tuyo. tú vas. Tú aprendes a entrar exactamente en pánico. Entonces, por eso decía, la forma en que nosotros aprendemos las situaciones, ¿sí? La forma en que nosotros vamos a manejar las situaciones. Oye, es como el carácter, te vas forjando el pánico. Casi, también. casi. Sí, la verdad sí. Sí, y fíjate que es algo bien interesante. Esto que tú estás mencionando
y me gustó mucho cómo lo estás trabajando, en la forma en cómo aprendemos las cosas, ¿no? O sea, si en tu niñez estás en tu escuela y de repente se suscita un sismo, pero hay orden, hay pues vamos a ponerlo de esta manera, este conocimiento del qué hacer, Claro. pues obviamente te van a decir, a ver, está temblando, por favor, de pie, vámonos a la zona segura, sale. Después, cuando va pasando el tiempo, pues obviamente esa información se queda grabada y aprendes a reaccionar, ¿no? Conforme fue tu primera experiencia, Claro. ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, no sé, si aprendes, no sé, aprendiendo a manejar, si la primera vez que te sentaste al volante Te apanicaste. y no sé, tuviste un accidente, pues obviamente te vas a formar una idea de que Sí, Más cauteloso, ¿no? Claro. o sea, más que cauteloso, de miedo. miedo. Exacto. Bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo sí, a mí me pasó así, dice. Pero bueno, Sergio, adelante. Por Ok. favor. No te dejamos hablar. No, es Las que secciones así de se Sergio. van, así se bueno. van elaborando las cosas. Después, si tenemos esta situación de que no podemos superar exactamente el hecho traumático, porque fue un hecho traumático para todos, y lo principal es contar, vamos a decirlo así, hasta 6 meses. Si después de 6 meses esta situación sigue de la misma forma, hay que buscar ayuda. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué síntomas? Cuéntanos, ¿qué tipo de síntomas ¿Cómo te vamos a das decirlo de esa Que manera? nos damos cuenta Ajá. para saber que estamos en una Exacto. situación. Ay, chino, nos va a escanear Sergio. Ah, no, a ver.